La primera vez que hablamos del reino, estábamos viendo la predicación de los apóstoles de Jesucristo y la palabra clave para entrar en el reino, aunque hay muchas cosas importantes, muchas cosas que nos meten al reino, o también que si no las tenemos nos pueden impedir ser gobernados por Dios. La primera es un cambio de mentalidad. La palabra arrepentidos es una transformación de nuestra mentalidad, de nuestros valores, nuestra forma de pensar debe ser cambiada. Si nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, de cómo hemos pensado, de cómo piensa todo este mundo, que a veces no toma en cuenta a Dios, que solamente se ocupa de las cosas terrenales y que se van a quedar, y metemos en nuestra mentalidad las verdades de Dios, las verdades del reino de Dios, nosotros estamos con una mente preparada para que Dios gobierne nuestra vida. Hoy vamos a mirar otro aspecto del reino que creo que es muy importante, y también, como todo lo que vamos a ir viendo, tiene que entrar en nuestra mentalidad. Está en el capítulo 4 de Mateo, en el versículo 23 y 24. Cuando Jesús predicaba, dice así, Mateo 4, 23 y 24, para los que quieran ver, dice aquí la palabra del Señor: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y dice, y se difundió su fama por toda Siria, ¿no?, la provincia más al norte, y le trajeron todos los que tenían dolencias, todos los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. La existencia de los milagros, las sanidades, ¿verdad?, las liberaciones, ¿no?, de los endemoniados, de los lunáticos, etcétera, es una característica del reino de Dios. Nosotros una de las cosas que más han criticado mis amigos, me lo han dicho, es que yo muchas veces no he puesto énfasis en estas cosas, ¿verdad? Que no he puesto énfasis en los milagros y en las sanidades y en la parte, podemos decir, visible, y en la parte maravillosa del reino de Dios. Y bueno, yo le voy a decir por qué, porque yo creo que esas cosas las vamos a ver en la medida en que nosotros vivimos el reinado de Dios en nuestra vida. Jesús obedeció completamente a Dios, entonces las cosas maravillosas de Dios se manifestaron. Amén. En el reino de Dios, queridos hermanos, todas las obras que glorifican al Padre son milagrosas. Amén. Las obras que cualquiera puede hacer no lo glorifican. Las obras milagrosas lo glorifican. Y no estoy diciendo que son poderosos, portentosos. No, hay obras tan, podemos decir, invisibles, tan poco vistas, porque son internas, pero son obras que vienen de Dios. Son obras, por ejemplo, de amor. Las obras de amor son obras de Dios, porque el amor no puede venir de nosotros. Entonces, las obras y las maravillas de Dios, los milagros de Dios, no solamente se ven en estas cosas visibles. Yo creo que más bien muchas de las obras que Dios ha hecho en ese tiempo y hace a veces como cosas grandes y visibles es para despertar la fe de un pueblo que está alejado de Dios, de corazones que necesitan ver con los ojos exteriores algo
porque no tienen normalmente una comunión con Dios, una comunión estrecha con Dios. Entonces, las obras maravillosas de Dios, como les digo, son las que proceden de Él mismo. Él en nosotros es el que hace las obras. Amén. Entonces, pero como les dije, lo milagroso no solo tiene que ver con cuánta apariencia portentosa tiene. La motivación que tiene toda obra divina, por ejemplo, esa ya califica cualquier obra que sea agradable a Dios. Si es Dios en nosotros haciendo, puede ser una palabra incluso de ánimo, una palabra de cariño. Si viene de Dios, es una cosa que glorifica a Dios y es una cosa que edifica la obra, la iglesia, edifica a las personas. Por ejemplo, el amor, como les dije, es el toque que hace que toda obra, ¿no?, sea aprobada por Dios. La falta de amor es el toque que hace que nada valga, como dice 1 Corintios 13. De nada me sirve, nada soy sin amor. Entonces, como les digo, mucha énfasis se ha hecho en la grandeza de esas obras, pero normalmente la grandeza de esas obras viene para los corazones incrédulos, para la gente que no conoce a Dios, y por eso mismo esas obras son vistas, ¿no?, con frecuencia, ¿no?, en el ministerio de los evangelistas, en el ministerio de los que predican a las personas que no conocen al Señor, ¿no? Y bueno, yo no digo que estemos exentos en la iglesia de esas obras, definitivamente no. En la iglesia nosotros no tenemos que dejar de saber que Dios es milagroso y es poderoso y que su reino es poderoso. Amén. El problema es que la fe de la gente, la fe nuestra misma, ha menguado porque no tienen un entendimiento de la fe. Hermanos, el reino de los cielos tiene todo poder, y en la persona que está bajo el reino de Dios, como dice la Biblia, nada es imposible para él. Muchos estamos pidiendo, ¿no?, a Dios cosas para resolver nuestros problemas, para nuestra problemática personal, y Dios no es insensible a eso, pero a Él le interesa más lo eterno, a Él le interesa más lo más valioso. Por ejemplo, estábamos viendo el otro día, cuando estábamos hablando con unos hermanos que se van a bautizar, y yo les decía, en Hebreos capítulo 11 es el capítulo de los héroes de la fe, y en el capítulo 12 habla de la disciplina de Dios. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué es el ver estos dos capítulos así? ¿Qué mensaje nos trae? ¿Saben por qué nos muestra eso el Señor en el libro de Hebreos? Porque Dios quiere que los héroes de la fe no solo sean del Antiguo Testamento, Dios también quiere que seamos del Nuevo Testamento, y por eso nos disciplina. Amén. Él viene en nuestra vida y nos incomoda para que nosotros podamos ser transformados y podamos nosotros escuchar, podamos nosotros entender cuándo Él quiere hacer sus obras y entrar en ellas. Amén. Entonces, como les digo, mis hermanos, Dios, una de las cosas que nosotros no podemos entender es que Dios es soberano, ¿verdad? Él va a hacer las cosas cuando Él quiere. Número uno, eso yo les pido que ustedes lo tengan en cuenta durante toda la predicación. Pero la forma en que Dios nos usa para hacer esas obras milagrosas, grandes, y como les digo, que se ven y que no se ven, que también son poderosas, porque la conversión de una persona, hermanos, el nuevo nacimiento de alguien, es un milagro. Nosotros creemos que una persona viene a Cristo cuando le convencemos con nuestras palabras de todo lo que pasó, pero eso no es suficiente para nacer de nuevo. Para nacer de nuevo lo necesario es una fe que se despierte en ellos, esa fe para nacer de nuevo. Y eso sí,
es algo espiritual, y eso sí es algo poderoso, y eso sí es algo necesario para nosotros. Amén. Es necesario. El evangelista no simplemente convence a la gente, llama a la gente a la iglesia. No, el evangelista no ha terminado su labor hasta que la persona haya nacido del Espíritu. Y eso no es lo mismo que estar convencido. Amén. Estar convertido es otra cosa. Estar convencido es otra cosa. Amén. No es suficiente, es importante, es bueno que nuestro entendimiento, pero la conversión es algo más profundo que un saber algo. Hay mucha gente que sabe de la salvación, pero los que creen, y la fe es una certeza, dice la Biblia, la certeza de lo que se espera, la convicción, es una convicción tan profunda que esa persona ya lo tiene. Esa salvación llega a esa persona. Amén. Por eso digo, nada es imposible, dijo Jesús, para el que pueda creer. ¿Y qué quiere decir creer? Tener fe. ¿Ok? Pero nosotros tenemos conceptos de la fe, conceptos a veces errados de fe. Por ejemplo, creemos muchas veces que la fe va a venir cuando yo tengo una necesidad. Hermanos, la fe que produce las acciones milagrosas de Dios vienen por una palabra de Dios. Dice Romanos capítulo 10, 17, que así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y la palabra es la rema de Dios. En el idioma original no es el logos de Dios, es el rema de Dios. Es la voz de Dios en ese momento. Cuando Dios quiere hacer algo y quiere que tú o yo actuemos, nos avisa, nos da un rema y nos dice: hoy veo esta cosa, yo voy a sanar a esta persona. Y entra en nosotros una convicción, y por eso nosotros actuamos, ¿verdad? Nosotros vamos y oramos por el enfermo. El problema para mí, en esto también yo he tenido algunas diferencias con algunas personas, porque hay personas que siempre oran por sanidad, que siempre están, o sea, parece que hay cosas que hacemos como, ¿qué puedo decir? Como tirar a ver si funciona, ¿ya? A ver si funciona. Pero, ¿sabe qué es lo que pasa con la fe? ¿Qué creo yo? Esto es Juan Carlos, no es la Biblia, pero me parece que sí concuerda. ¿Qué pasa con la fe de que alguien que siempre ora, pero a veces funciona y a veces no funciona? ¿Qué pasa con la fe de esa persona? Se debilita, porque se supone que cuando yo hago algo con fe, va a funcionar. ¿Sí o no? ¿Va a funcionar o no? Y que entonces, ¿qué es la fe? La fe, ¿cómo viene esa fe sobrenatural? ¿Cómo viene esa fe que sana a los enfermos? Viene cuando en mi espíritu yo recibo un rema de Dios. Y tengo y viene una convicción tan poderosa que yo oro por la persona y se sana, o que yo oro por un milagro y se sana, o yo doy una palabra tan certera. ¿Por qué? Porque Él habló. Esa es la fe de Dios, esa es la fe de los milagros. No es cuando yo necesito, no es cuando yo quiero. Se me ocurre que sería bueno que Dios hiciera algo ahora, y le pido y le pido y le pido. Esa clase de fe viene de mí mismo. La fuente soy yo, que deseo, con buenos deseos, eso puede ser. Pero la fe de Dios viene por una palabra de Dios. Amén. De una palabra, una rema de Dios, como dice Romanos 10, 17. Entonces,
Miren aquí Jesús, detrás de la predicación del Evangelio, Él sanaba toda enfermedad y toda dolencia. Y eso también tiene que ver con lo que digo. Porque en los versículos anteriores dice que Él predicaba el Evangelio y sanaba a toda enfermedad. ¿Qué hacía su predicación? Su predicación era la palabra ¿de quién? De Dios. ¿Y qué hacía esa palabra de Dios? Despertaba la fe de la gente y sanaba. Amén. Y unos sanaban a otros, porque para sanar se requiere la fe de alguien, ¿verdad? Ya sea del enfermo o ya sea del sanador. Alguien tiene que tener fe para que exista una sanidad. Y a veces, como les dije al comienzo, no debemos descartar las acciones soberanas de Dios, que no requieren la fe de nadie. Pero eso es cuando Dios quiere. ¿Estamos, hermanos? ¿Sí? ¿Lo entendemos? Entonces, la enfermedad, la dolencia, problemas demoníacos, ¿no? Miseria, esa pobreza miserable, la muerte, etcétera, hermanos, tenemos que entender, esas son causadas porque Adán se salió del reinado de Dios. Adán decidió no creer en Dios. Y la fe significa creer a Dios, ¿verdad? Todos los días podemos creer en lo que Dios nos dice o lo que nosotros creemos. Entonces, lo que quiero que en esta mañana nosotros veamos es que cuando nosotros entramos al reinado de Dios es cuando veremos estos milagros. Cuando se hacen posibles todas las cosas. Porque cuando Él reina y cuando yo le escucho y Él quiere hacer algo, yo puedo entrar. ¿No? Recuerden que hemos visto esto en Juan. Hermanos, cuando yo entro bajo el reinado de Dios, que esa es la predicación, que eso es el reino, en realidad esa es la parte nuestra del reino. El reino tiene muchas cosas, pero ¿qué significa para mí? El reino significa Él me manda y yo le obedezco. Y con eso yo no me hago ningún otro lío. Lo demás todo lo controla Dios. ¿Okay? No nos complicamos la vida. Hermanos, el reino que perdió Adán, Dios quiere volverlo a dar a nosotros. A Adán le dio autoridad, recuerden, ¿no? Sobre toda la creación, sobre los peces del mar. Y ahora Él la quiere devolver a la iglesia. Por eso Cristo también se llama el nuevo Adán, el postrer Adán, ¿verdad? Porque es así como Adán, el viejo Adán, el Adán pecador fue, podemos decir, la base, el primero de una raza caída. Cristo es el primero, por eso es el primogénito, el primero de una raza, otra vez con la imagen y semejanza de Dios. Una raza que va a obedecer a Dios, que no va a seguir el camino de Adán, sino que va a llegar, como le dijo Adán, que fructificara, que se multiplicara y que llenara la tierra. ¿Con qué? Con lo que previamente dice la Biblia, con la imagen y semejanza de Dios, porque Dios lo hizo así, y por eso le dijo que llenara la tierra, porque al llenar la tierra de su descendencia, Adán llenaría la tierra de personas semejantes a Dios. ¿Ok? Ahora Cristo lo que pretende hacer es que la iglesia sea restaurada y la iglesia llene la tierra con la presencia de Dios. La iglesia llene la tierra otra vez. Amén. Y venzamos a los enemigos. De hecho, ese es el plan de Dios. Isaías en el capítulo 9 lo profetizó. Y profetizó esto de Jesús. Miren, en Isaías, capítulo 11. Dice el capítulo 11, versículo 1. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. ¿Quién es Isaí? El padre de David, ¿verdad? Recuerden que a Jesús lo llamaban Jesús, hijo de David. De ese tronco saldría una vara, ¿verdad? El hijo.
de Isaí era David. Y Jesús fue de la descendencia de David, ¿verdad? Por eso fue llamado hijo de David. Y dice, ¿quién es entonces esta vara del tronco de Isaí? Está hablando de Cristo. Está hablando de Jesús. Y dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Todo lo que había en Jesús. Él cuando leyó en la sinagoga, leyó un pasaje paralelo a este. Y dijo, hoy se ha cumplido esta escritura. Y dice, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. Le hará entender diligente ese espíritu que tenía Jesús. Le mostraba, pues, le hacía entender. Y dice, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Jesús no juzgaba por la vista de sus ojos. Él decía, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Todo lo que veo hacer al Padre, eso hago. Yo no puedo decir nada por mí mismo. No soy capaz, en mi naturaleza humana no puedo. Pero eso que oigo hablar al Padre, eso digo. Y eso es lo que está diciendo este versículo 3. Que el versículo 4 dice, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, ¿no? Él será un abogado de los mansos de la tierra con equidad, con justicia. Y dice, y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. No, el impío será matado, será deshecho. Y dice el versículo 5, será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. ¿No? Él será justo y fiel. Eso es lo que está diciendo en otras palabras. Y luego habla de la restauración que él quiere hacer que empezó a hacer con Cristo y que ahora quiere hacer con la iglesia. Hasta que llegue a cumplirse esta verdad. El versículo 6 dice, morará el lobo con el cordero. ¿Cuándo se ha visto un lobo con el cordero viviendo? Y el leopardo con el cabrito se acostará. El leopardo no se lo va a comer al cabrito. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, ¿no? Un becerrito, un león. En este momento el león se lo comía, ¿verdad? No iba a andar juntos. Cuando hemos visto, ¿no? Un león compañero de un becerrito, ¿verdad? Y una bestia doméstica, un animal doméstico. Y dice, y un niño los pastoreará. Un niño pastoreando leones. Eso sucederá cuando la creación sea restaurada. Dice, la vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntos, ¿no? Las crías de la vaca, los becerritos y los críos del oso. Imagínense. Y el niño de pecho, dice, y el león como el buey comerá paja. El león comerá, ya no será carnívoro, comerá paja, como fue al principio. Ustedes saben que el león era herbívoro y todos los animales eran herbívoros. Está en Génesis capítulo 1. Búsquese. Dice, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid. Estará jugando. Ahora, si usted sabe que su niño está cerca de la cueva de una víbora, ¿usted lo dejaría jugar ahí? Ahorita no, ¿verdad? Pero cuando sean restauradas las cosas, va a ser así. Dice, y el recién destetado, el niño de pecho, ¿verdad? El que la mamá le da de mamar, no sabe nada, no se defiende, podrá estar ahí, la víbora no le va a hacer nada. Y el recién destetado, ¿no? Un poquito más mayorcito, dice, extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Está profetizando Isaías de la restauración de todas las cosas. Dice, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte. ¿Por qué? Porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren. Porque el plan de Dios sigue siendo el mismo. El plan de Dios que le dio a Adán y le dijo, fructificar y multiplicar, llenad la tierra y sojuzgarla.
¿Qué es fructificar? Dar fruto. ¿Lo ves? ¿Cuál era el fruto que tenía, que iba a dar Adán en aquel tiempo? Yo estoy seguro que era el fruto del Espíritu, porque Adán estaba hecho a la imagen y semejanza de Dios. Él tenía la imagen y semejanza, entonces fructifica. Entonces lo que de él salía era amor, gozo, paz, y de eso iba a llenar la tierra. ¿Entiendes? Entonces, cuando Adán, después de fructificar, le dice multiplicados. En esa multiplicación, sus hijos, sus nietos, todos ellos tendrían el mismo fruto que Adán. Así como el otro Adán, ese mismo Adán, oye, pero ya pecando, dio origen a una raza caída, a gente como nosotros, que nacimos de la carne y que está el mal arraigado en nuestra carne. Así, el Adán original hubiera dado una raza de hombres y mujeres llenos del Espíritu, donde fuera que ellos estuvieran, estaría llevando la imagen de Dios, que es lo que ahora Cristo vino a restablecer, vino a traer. Y por eso mismo el plan de Dios es llevarnos a todos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por eso cuando nacemos de nuevo, en nosotros se nos implanta la simiente de Dios. Una simiente, dice la Biblia, incorruptible, incontaminada, inmarcesible. La simiente de Dios. ¿Para qué? Para que fructifiquemos y volvamos y ahora otra vez llenemos la tierra. ¿Me entienden, mis hermanos? Y eso no ocurrirá con el poder humano, con la sabiduría del hombre. Eso viene con el poder de Dios. Eso viene con la sabiduría de Dios. Cuando el hombre deje de andar independiente de Dios y ahora vuelva a lo que Adán debía hacer, depender de Dios, creerle a Dios. Porque Adán, el pecado de Adán fue que le creyó a Satanás. Y Satanás le dijo, no vas a morir. Si comes de ese árbol, vas a ser como Dios. ¿Y a quién creyó Adán y Eva? ¿A quiénes? No dice la Biblia, ellos creyeron a Satanás. No, pero sus obras lo dicen, ¿verdad? Así como nuestras obras manifiestan nuestra fe, así también la obra de Adán y Eva, que comieron en contra de la palabra de Dios y creyendo a la palabra de la serpiente. Así, hermanos, nos sucede a nosotros. Y cuando viene el reino, si el reino viene a nuestra vida y nosotros somos gobernados por Dios, todas estas cosas son posibles. Y así como hemos leído en el versículo inicial, cuando Jesús iba y enseñaba, se sanaba toda la dolencia, todas las enfermedades, ¿no? y los espíritus malos salían. Todo eso funcionaba, hermanos. ¿Por qué? Porque Jesús estaba en obediencia a Dios. De hecho, Él dice, no puede el Hijo del Hombre hacer nada por sí mismo, como vamos a mirar más adelante. Aquí miren el capítulo 5 de 30. Dice Jesús, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Jesús no estaba pensando, creo yo que es verdad o es mentira. No, él simplemente le preguntaba, Señor, ¿es cierto o no es cierto? Señor, ¿qué digo? No se le ocurría a él decir las cosas. Él escuchaba. Y eso es lo que tiene que hacer una persona que va a entrar al reino. Escuchar y actuar. Escuchar, creer y actuar. ¿Me entienden, mi hermano? Es mucho más sencilla la vida. La vida bajo el reino es mucho más sencilla. El hombre ahora tiene tantas
Vamos a decir, tantas posibilidades, tiene tantas razones para tomar decisiones, tiene que buscar tanta información, pero el que está bajo el reino de Dios, su vida es muy sencilla. Tiene que aprender a oír a Dios, creerlo y obedecer. Sencillo. Y Jesús funcionaba lo mismo. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, no por él, por su naturaleza humana, no podía. Según oigo, así justo. Y mi juicio es justo, dice, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si queremos ver los milagros y los poderes de Dios funcionando en nuestra vida y en este mundo, que tiene mucho poder, necesitamos aprender a buscar, como Jesús, no busco mi voluntad, sino la del que me envió, la del Padre. Cuando nosotros entremos al reino, como hemos dicho, entrar al reino significa entrar a la voluntad de Dios. Entonces, todo lo que decimos, todo nuestro entendimiento será correcto. Podremos funcionar, podremos ver los milagros, porque cuando Dios quiere hacer un milagro nos va a decir, mira Juan Carlos, ve, mira, aquel enfermo yo lo quiero sanar, ve y ora por él. Pero hoy en día hacemos a prueba y error, ¿no? Ahí está el enfermo, igual voy a orar, aunque no sepa. Y como les decía al comienzo, mi fe empieza a sufrir, porque ya no es certeza, ya es por si acaso oraré. Si usted ora por los enfermos, se lo voy a poner así. Digamos que en su vida, en un tiempo de su vida, usted ha visto 10 enfermos. Y como tenemos costumbre, los evangélicos han orado, sana, tú sana, por los 10. Y ninguno se ha sanado. ¿Cómo se encuentra ahora en su fe? Le pregunto. ¿Fortalecida? Por el suelo. Pero dicen, no, pues Jesús todas las veces que oró por los enfermos, todas las veces se sanó. Claro, porque Jesús todas las veces escuchó, todas las veces buscaba la voluntad de Dios. Él tenía una comunión fluida con Dios. Jesús nos muestra un ejemplo. Él iba a orar, él pasaba muchas horas en esa comunión con Dios hasta que él oía. Amén. Y por eso estamos hablando hoy de que en el reino hay todo poder, todo es posible. Todo lo que Dios quiere es posible, yo podría decir. Amén. Él dice eso, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Dice en el versículo 31, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. O sea, si yo digo que soy bueno, ustedes algunos me van a creer, pero si Dios es el que testifica de mí, dice, otro es el que da testimonio de mí, dice, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Cuando es Dios el que testifica es otra cosa. Y luego él dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. ¿No? Cuando ocurre, como les digo, cuando hay milagros en nuestra vida, hay dos posibilidades. Una es que Dios nos haya hablado y nosotros escuchemos y estemos como Jesús, ¿verdad? Entrando en las labores que Él tiene para nosotros. O la otra es, claro, la sabiduría, la soberanía de Dios, que a veces pasa eso y a veces eso nos confunde. Pero Dios siendo soberano, esto de aquí debería ocurrir siempre, ¿no? Si yo soy una persona guiada por Dios, cada vez que oro por un enfermo debería sanar. Cada vez que yo doy una palabra, debería ser una palabra certera. Debería ser una verdad. Y cuando yo estoy
en esa situación cuando he entrado al reino de Dios. Cuando mi vida ha madurado, ¿verdad? Y ahora ya no es guiada por por mis propios planes. Ahora mi vida es guiada por Dios. Y eso es lo que estamos buscando. Y esa es la necesidad de la iglesia hoy. Hoy en día, más que nunca, la iglesia necesita entrar al reino de Dios. Ahora por eso estamos en este tiempo clarificando el concepto del reino de Dios. El reino de Dios no es la salvación, ¿no? El reino de Dios es algo después de la salvación. El reino de Dios es algo que viene cuando Él me gobierna. Reino habla de gobierno. Hay gente que es salva pero no está en el reino, porque no es gobernado, no busca ser gobernado. Y por eso leemos tantas veces en los evangelios: si tú no haces esto, no entrarás al reino de Dios. O sea, ¿la salvación es por hacer eso? No, la salvación viene por fe. Es una cuestión inicial. Pero para estar en el reino, eso es lo que vamos a ver ahora. Para estar en el reino tenemos que, por ejemplo, recibirlo como niños. Dice, si no os hicierais como niños, vamos a ver más adelante, no entraréis en el reino de Dios. ¿Ok? Si no buscamos el reino de Dios como un mercader que busca buenas perlas, las parábolas, todas aquellas cosas nos hablan de condiciones que Dios que tenemos que tener nosotros en nuestra vida a fin de ser gobernados por Dios. Cuando usted ora en el Padre Nuestro, que vamos a ver en otra predicación, venga a tu reino, la primera cosa que le está diciendo a Dios es que yo pueda ser gobernado por ti. Que tú puedas gobernar mi vida. Que yo pueda escucharte y hacer tu voluntad. Eso, cuando usted ore, venga a tu reino, como Él nos enseñó, tenga esto en cuenta. Está pidiéndole a Dios eso. Venga a tu reino. Amén. Y bueno, sigue Juan 5 diciendo: también el Padre que me envió a dar testimonio de mí, dice: nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Por eso ellos no le creían, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Sigue diciendo en ese mismo pasaje de Juan 5 que el problema de ellos era su incredulidad, porque vosotros no creéis. Porque todo el reino empieza con la fe. ¿Amén? Y la fe viene, la fe por milagro viene por el oír. ¿Amén? Y ese oír viene ¿por qué? Por un rema de Dios. En el original dice por un rema de Dios. No dice por la palabra de Dios. Dice por un rema es palabra, pero es palabra actual. Logos es Biblia. No, esta es la palabra escrita. Rema es la palabra de hoy para Dios. Entonces, cuando Dios quiere hacer algo, cuando Dios quiere hacer un milagro, me habla, te habla a ti. Y muchos, cuando Él quiere hacer algo, estamos sordos. Y cuando nosotros queremos hacer algo, queremos que Él haga lo que nosotros queremos hacer. Estamos al revés, hermano. ¿Me entiende? ¿Están aquí? ¿Es entendible lo que digo? Reino significa gobierno de Dios en nuestra vida. Y el Evangelio no es, como les dije en la introducción a todo este tema, no es el Evangelio de salvación. Evangelio de salvación, si usted lo lee en todo el Nuevo Testamento, así como dicho que el Evangelio de salvación está solo una vez. Y el Evangelio del reino de Dios está muchas veces. Y claro, la salvación es necesaria, ¿verdad? Porque sin salvación no hay reino. Pero nos podemos quedar en la salvación. Y ese es el problema de la iglesia hoy en día. El problema de la iglesia es que quiere ser salvo y listo.
Pero Dios no es, ese no es el evangelio completo del Señor. El evangelio completo es yo soy salvado para vivir en obediencia, para hacer la obra de Dios. Dios quiere restaurar, como hemos visto en Isaías. Dios quiere restaurar la tierra, quiere restaurar los hombres, quiere restaurar las relaciones, quiere restaurar los hogares. ¿Y cuándo sucede eso? Cuando nos sometemos a la voluntad de Dios. Cuando somos capaces de someternos a la voluntad de Dios. Por eso el reino viene, como vamos a ver en el siguiente domingo, para los pobres en espíritu. Él dice que el reino de Dios es de los pobres, de los humildes, hermano. Porque cuántos problemas, por ejemplo, matrimoniales hay por causa del orgullo. ¿Cuántas veces estamos peleados con la esposa porque somos orgullosos? Y el Señor dice, los pobres en espíritu, es de ellos el reino de Dios. Amén. A veces tenemos tanto orgullo que pensamos que nosotros sabemos más que Dios. Entonces, en vez de hacer lo que Dios nos manda, hacemos lo que a mí se me ocurre, lo que yo creo que es más conveniente. Y ahí mentimos, engañamos y muchas cosas que nos parece que nos van a dar éxito en la vida. Pero el verdadero éxito en la vida viene cuando entramos al reino de Dios. Cuando nos buscamos todas estas cosas. Por eso, toda esta es una serie larga, hermanos, que vamos a ver. Porque hay cosas que tenemos que cambiar en nuestra mentalidad, en nuestra manera de ver, en nuestras decisiones. Porque si no, va a ser imposible que Él nos gobierne, que entremos a su reino. Amén. Entonces, cuando hemos nacido de nuevo, ya tenemos toda la capacidad, potencialmente tenemos toda la capacidad de ser gobernados por Dios y de hacer las obras de Dios. Dice en Efesios capítulo 2, versículo 10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. ¿Y qué son esas buenas obras? Son las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios tiene obras para nosotros. ¿Y por qué a veces no entramos en sus obras? Porque no estamos atentos, porque no estamos en sintonía. Amén. Que Él por eso nos hizo, nos cambió, nos hizo nacer del Espíritu, nos hizo nacer de nuevo. El nacimiento del Espíritu es la clave, porque Dios es Espíritu, y cuando nosotros nos volvemos Espíritu, o sea, nuestro Espíritu es despertado, Dios y nosotros nos podemos comunicar. Pero la carne, como dije en 1 Corintios capítulo 2, el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios porque son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Eso dice en el capítulo 2. Pero nosotros somos hechura suya. Usted debería estar alegre. Amén, debería decir. Porque potencialmente tenemos todo lo necesario. Pero nuestra mente debe cambiar. Por eso tenemos que entender cuáles son las condiciones para entrar al reino de Dios. En todos los lugares, en el Nuevo Testamento, donde dice Jesús, si no haces esto, no entraréis al reino de Dios, son lugares importantes para nosotros que queremos ser gobernados por Dios. Y como vamos a ver un poquito más adelante, por ejemplo, en el Sermón del Monte, si tenemos malas relaciones con los demás, no podremos. Si el esposo o la esposa cometen adulterio, aunque sea en la mente, no podrá. Si nuestro sí no es sí y nuestro no no es no, si somos mentirosos, no podremos entrar en Dios. Lo vamos a ver. Pero ahora lo que estamos aprendiendo de la Escritura es que el reino de Dios tiene todo poder.
Todo es posible. Pero ¿por qué no vivimos en esa vida? ¿Por qué estamos tan limitados? ¿Por qué siempre solamente vemos lo que podemos hacer, nuestras posibilidades? ¿Por qué no estamos viviendo el reino de Dios? Porque Dios todavía no está gobernando nuestras vidas. Amén. Por eso hay tantas cosas maravillosas en el Nuevo Testamento, pero en mi vida no. En mi vida yo estoy a veces hasta desanimado porque nada me sale bien. Claro. Porque el poder de Dios viene para los que están en la obediencia a Dios. Y otra vez, y todo lo que Dios quiere soberanamente hacer, porque muchas veces lo hace de una forma soberana, porque Él es soberano. Amén. Pero cuando lo hace siempre, cuando lo hace normalmente, es cuando nosotros andamos en obediencia, como pasaba con Jesús. Nunca a Jesús le ocurrió como nos ocurre a nosotros, que vamos y oramos por un enfermo, bueno, que Dios te bendiga, no se sanó. No, cada vez que Jesús oraba por un enfermo se sanaba. Todo lo que Él decía era correcto. No podemos encontrar una sola palabra en la boca de Jesús que sea mentirosa, que no sea verdad. Porque Él lo hemos leído, ¿no? Porque Él oye. Lo que oigo, eso digo, dice. Amén. Lo que me mandan, eso hago. Claro, si el que manda es Dios Todopoderoso, obviamente tiene una vida de poder. Y como les digo, yo no hago énfasis en buscar milagros. Y por eso le digo, muchos colegas de ministerio me dicen, me han confrontado, me han dicho, ¿por qué no predica de esto? Hoy estoy predicando de esto. Pero el énfasis no es buscar los milagros, hermanos. El énfasis es buscar la voluntad de Dios. Y ahí veremos milagros. Ahí el poder del reino de Dios se manifestará en nuestras vidas. ¿Me entienden? Ese es el camino de los milagros. No buscarlos per se, sino buscarlos en su voluntad. Y ahí nada será imposible. Nada será imposible. Al que cree, ¿y qué es creer? ¿Y cómo viene creer, esa fe? Por el oír. ¿Y el oír de dónde viene? Por la palabra de Dios. Ok, entonces si nosotros estamos, por eso el reino de Dios tiene condiciones en nuestra vida. Nosotros no podemos tener orgullo y escuchar la palabra de Dios, definitivamente no. No podemos estar peleados con mi hermano y no haber arreglado y escuchar la voz de Dios y tener el poder de Dios. Bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán, los escucharán a Dios. Esta serie del reino nos va a mostrar todas las condiciones, porque vamos a ir una por una, por lo menos por todo el Evangelio de Mateo. Y si nosotros queremos que Dios nos gobierne, ya vamos a saber qué hacer. ¿Ok? Entonces, las sanidades y milagros son una manifestación del poder del reino de Dios. Y, por ejemplo, cuando Juan el Bautista, ¿se acuerdan que él estuvo encarcelado? Y mandó a sus discípulos a preguntar a Jesús, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? ¿Se acuerdan? Y fueron donde Jesús, ¿no? Miren, en el capítulo 7, y Jesús les dijo, y volvieron, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y Juan llamó a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En el versículo 20 dice, cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y dice el versículo 21, en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Que él estaba
¿Qué le estaba diciendo? Y miren, y respondiendo Jesús les dijo: y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Miren que cada una de estas cosas que Jesús hizo en lo natural es lo que está haciendo también en lo espiritual. Número 1, los ciegos ven. Él dijo a los fariseos que estaban ciegos, ¿verdad? Eran ciegos y guías de ciegos. Ahora, con Cristo, cuando viene la luz del mundo, ven. Los cojos andan, ¿no? Los que estaban detenidos, parados, sin fruto en el reino, ahora caminan. Los leprosos son limpiados. La lepra es un símil del pecado, ¿verdad? Son limpiados de sus pecados. Los sordos oyen. Los sordos, los que no podían oír la voz de Dios, porque Dios es espíritu y ellos son carne, ahora al nacer de nuevo podemos oír de Dios, podemos oír la voz de Dios. Los muertos son resucitados. Dice en Efesios de Pablo: y Él os dio vida a vosotros cuando andabais muertos en vuestros delitos y pecados. En lo espiritual también es una verdad. Y a los pobres es anunciado el Evangelio. A nosotros los pobres, ¿verdad? Los pobrecitos que andábamos en el pecado. Amén. Esta mañana yo estaba glorificando a Dios porque me rescató de una vida que iba a ser una perdición total. Le doy muchas gracias. Y Dios me lo recordó, porque yo estaba meditando en el próximo mensaje. Estaba meditando en lo que es ser pobre en espíritu. Y a veces cuando hemos crecido en lo espiritual, cuando somos pastores, tenemos conocimiento, ya nos creemos mejores que los demás. Y de eso yo no estoy exento. Y ahí Dios le dijo: mira de dónde te sacaron. Yo no soy mejor que ustedes, ni hay nadie mejor que otro. Todo lo bueno que tenemos lo hemos recibido de gratis, de gracia, por amor, quizás sin una virtud hay que hemos creído al Señor. Y eso también viene hasta de Él. Amén, porque Él viene despertado por su voz, su palabra. Viene por el oírle. Entonces, ¿de qué podemos enorgullecernos nosotros? Si parece que una persona es mejor que otra, simplemente es porque la naturaleza de Cristo se está manifestando más y la carne ha sido bajada. Amén. ¿Están conmigo? Entonces, esta fue la respuesta a Juan. Amén. Eso fue lo que le mostró a ellos para que llevaran la noticia a Juan. Sí, también tienen que ver las cosas poderosas, la sanidad, todo eso es parte del reino de Dios. Jesús mismo dijo, pero ¿sabe qué? La mayoría de los milagros que Dios hacía es porque Él estaba predicando a una generación incrédula, a una generación que no creía, que no había escuchado la voz de Dios por 400 años. Por eso, como les digo, los evangelistas tienen eso, porque los incrédulos a veces tienen que ver para creer. El inicio de una fe es ver. En Jesús, miren lo que le dice a los discípulos en Juan 14. En Juan 14:10, Él tiene una conversación con ellos, porque ellos le preguntan que querían ver al Padre. Y solo voy a leer esta parte del versículo 10. Les dice a sus discípulos, más o menos una semana antes de morir en la cruz. Imagínense cómo de duros somos los seres humanos, que después de haber caminado tanto tiempo con Jesús les dice esto. A mí me hubiera dado vergüenza ser discípulo de Jesús y escuchar lo que dice. Les dice: ¿no crees que yo soy en el
Padre y el Padre en mí, pues todavía no cree. Dice, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y luego les dice esto: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Créanme. De otra manera, ahora si ya no me creen, está diciendo, creedme por las mismas obras. Amén. Y eso dijo de nosotros. Después en el mismo 14 dijo que el que cree en mí, las obras que yo hago, dijo, aún mayores hará. Pero ¿para qué son las obras que haremos? Como las obras que Él hacía, ¿para qué? Para llevar a las personas a creer. Y cuando tú necesitas un milagro para creer, sí, avanzas a un pequeño pasito en tu nivel de fe, pero no nos podemos quedar ahí. Hermanos, no nos podemos quedar en la fe por haber visto milagros. Jesús esperaba mayor fe. Amén. Esperaba que cuando Él dijera algo, ellos lo creyeran. ¿Recuerdan el ejemplo que vimos de cuando ellos cruzaron el mar y vino la tormenta y Jesús estaba dormido, ¿no? Tranquilo, y se anegaba la barquita y lo despierta? ¿Cómo no tienes cuidado de nosotros? Y pensamos que Jesús tenía que disculparse. Ay, perdona, y me dormí. No, Jesús no se disculpó. Él los regañó. Les dijo, ¿cómo no tenéis fe? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Por qué? Porque Él ya había hablado. Él ya había dicho, crucemos al otro lado. Y ellos tenían, el que tiene fe está tranquilo en medio de las olas. Si cuando las olas vienen a tu vida, tú estás desesperado, Jesús te dice, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? Porque la fe es certeza. Amén. La fe te trae certeza, seguridad. No en la barca. Fe en lo que Dios dijo de ti, lo que Dios te mandó. Porque lo que Dios dice se va a cumplir. Es mayor que las olas, es mayor que el mar, es mayor que cualquier desastre natural, de cualquier cosa que venga en contra tuya. La palabra de Dios se va a cumplir. Hola. Amén. Amén. Él dijo, aunque no me crean, por lo menos que esos milagros le orienten a creer. Le pueden traer algo de fe. Amén. Miren, aquí igual en este Juan capítulo 2, 23, habla lo mismo. Es otro ejemplo de que las obras maravillosas y portentosas no son suficientes. Miren, dice Juan 2:23, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, dice, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Hay un nivel de fe que uno tiene cuando mira milagros. Es innegable, ¿sí? Pero, sigue el siguiente versículo 24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Él sabía que esa fe es chiquitita, ayuda, pero no es suficiente. No eran confiables esos hombres. Amén. El que quiere vivir de milagros bueno, yo solo creo si veo milagros. Bueno, esa fe es muy chiquita. Y Dios no tiene confianza de ti. No se va a fiar de ti, porque tu fe es chiquita. Amén. Aquí en Juan 12, siguiendo los versículos anteriores, dijo,
de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy a hablar. Amén. Él lo dice, el que cree, el que tiene esa fe, que ha sido despertada por un oír, el cual ha sido despertado por una palabra de Dios. Amén. Este es otro versículo que muestra el mismo patrón del ministerio de Jesús. 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Y su voz y su palabra traía fe. Y luego dice, sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Por la fe. Bueno, este es el ejemplo que les había dado, ¿verdad? De Jesús entrando en la barca. Y entrando en la barca, los discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó una tempestad tan grande que las olas cubrían, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y miren, y él les dijo, o sea, yo creo que ellos esperaban, ay, perdonen que me dormí, estaba cansado. Pero él, ¿qué hace? ¿Por qué tenéis, hombre de poca fe? Oiga, que somos así duritos, miren, ¿cuánto tiempo ya estaban con Jesús? Y al entrar en la barca habían venido de cuando Jesús había multiplicado los panes y los peces. O sea, que habían visto el poder de Dios. Y Jesús le dice, vayamos al otro lado. Y claro, se levantaron las olas, ¿verdad? Y dice, miren cómo son los discípulos, son como nosotros. Dice, entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza, ¿no? Un gran milagro. Se paró el mar. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿saben qué aprendieron ellos? ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar obedecen? Cuando Jesús les estaba enseñando la lección de fe, les estaba enseñando, cuando yo hablo, pues pueden creer. Cuando yo hablo, crean. Aunque se levanten las olas, crean. Por eso Él les reprendió, ¿cómo no tenéis fe? Hombres, ¿por qué tenéis hombres de poca fe? Amén. Y lo mismo, por ejemplo, la mujer sirofenicia. La mujer sirofenicia nos da un ejemplo de fe. Ella no era, ni siquiera era judía. Pero ella sí pudo creer en Jesús. ¿Conocen la historia, verdad? Sí. Cuando ella tenía una hija que estaba endemoniada, ¿verdad? Jesús, ¿no? Y le insistía. Y Jesús le dice, ¿no? Él le dijo, no está bien dar el pan de los hijos y echarlo a los perritos. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Él estaba comprobando la fe de ella. Sí, le digo, dice que está, solo de aquí tengo escritos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. O sea, tú lo puedes hacer de todas maneras, aunque yo no sea judía. Y es lo único que Jesús necesita, alguien con fe, alguien que sepa que lo puede hacer. Y entonces Jesús le contestó y le dijo, oh, mujer grande es tu fe. Todo lo contrario de los discípulos. A los discípulos, ¿cómo no tenéis fe? ¿Por qué tienen miedo? Cuando tú tienes miedo, o sabes que no estás en la voluntad de Dios, o te falta fe. ¿Ok? El temor viene por decirlo. Y aquí le dijo, oh, mujer grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén. Bien, hermanos, hoy hemos terminado temprano. Vamos a agradecer a Dios porque su evangelio, su reino es poderoso. Amén. Pero hoy quiero que no nos vayamos con el mensaje barato
No, todo es posible. O sea, sí es todo posible, pero todo lo que Dios quiere es posible. Sí tenemos fe. Amén. Sí tenemos fe y sí queremos hacer su voluntad. Todo lo que Dios quiera en nosotros será posible. Y hasta nos puede cambiar. Amén. Hasta te puede transformar el Señor. Es más maravilloso lo que Dios puede hacer. Padre, te damos muchas gracias. Muchas gracias por tu reino poderoso, milagroso, no solamente en lo externo, en las obras visibles, sino también en nuestro propio corazón. Los milagros que necesitamos en nuestro corazón son posibles. Y también, Padre, aquellas cosas que tú quieres hacer en nosotros, o a través de nosotros, hacer en otros, todas esas cosas son posibles. Y ayúdanos a buscar tu voluntad, no los milagros, a buscar hacer lo tuyo, Señor, porque tuyos somos. Y porque para eso hemos venido. Para eso nos has salvado. No para vivir vidas separadas de ti, divorciadas de ti. No para hacer nuestra voluntad, sino la tuya. Porque eso es lo único que nos va a traer verdadera realización, verdadero gozo, y va a hacer que nuestra vida valga la pena. Perdónanos cada vez que nosotros pensamos que tú solamente vienes para darnos bienestar o para darnos otra cosa. Y hacemos de ti, Señor, un bendecidor, un genio de la lámpara que hace las cosas a nuestra orden. Perdónanos, porque ahora sabemos que el Evangelio del Reino, nosotros venimos bajo tus órdenes. Tú eres el Señor y nosotros somos tus siervos, somos los ciudadanos de este maravilloso reino. Gracias, Padre, en esta mañana se hayan abierto nuestros ojos y también en nuestros corazones. Salga, Señor, esa impotencia, esa imposibilidad que ha llenado la vida de muchos de nosotros, que nos parece que solo lo que está ocurriendo es importante y que no podemos hacer nada más, y que sepamos que si entramos en tu voluntad, todo es posible. Gracias, Padre, en el nombre de Dios.